Seminario Tizu y el Ministerio Conéctate a Jesús les desean un feliz día. Nos vemos mañana. Que pasen un feliz día de preparación es nuestro deseo. Bendiciones. El Ministerio Conéctate a Jesús presenta nuestro sexto y último segmento de la programación diaria, el mejor de todos, la escuela sabática regular. Estamos en el tercer trimestre y el Señor ha escogido una perla preciosa para presentar este segmento. Se trata de mi querida esposa Rosita, a la cual le decimos buenos días, amor. El Señor te bendiga. El libro de Efesios es el tema que estudiaremos, que estamos estudiando este trimestre y nos encontramos en la primera lección. Para ello, le damos el pase a Rosita para que el Señor nos bendiga todo a través de su intervención. Bendiciones. Nos vemos dentro de un rato para cerrar la transmisión de hoy, invitándolos a todos a mantenernos conectados a Jesús. Bendiciones. No te escucho, Rosy. Rosy, el micrófono. Mis amigos, tenemos un pequeño problema, no escuchamos a Rosita. Ah, pero no las he encendido. Ahí, se enciende la luz. Ya va Rosita. No, ya. En la... No, todavía. ¿Aló? ¿Hablan? Buenos días. Sí, ya te escucho. Varios. Perfecto. Buenos días tengan todos. Yo no veo ningún reflejo aquí de que estoy hablando. Ah, ya lo vi. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Buenos días tengan todos. Feliz sábado. Es un privilegio estar con ustedes en esta mañana. Estamos aquí probando micrófono nuevo, así que estábamos incursionando en estos pininos. Así que le damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar nuevamente con ustedes en este sábado. Y vamos a entrar en materia. Estamos iniciando una nueva guía de estudio. Y sí, me ha tomado un poquito ahí encarrilarme, pero allí vamos, allí vamos. Y le damos gracias a Dios por todas sus bondades con nosotros, por dirigirnos y por permitirnos ver la luz de un nuevo día. Así que vamos a entrar en materia, vamos a compartir pantalla y vamos a... Ok, parece que no se me... Espérese un momentito, que no
se abrió la presentación. Oh, qué interesante. Pero bueno, allí vamos. Estamos estudiando una nueva guía de estudio titulada Los Efesios. Y damos gracias a Dios porque esta nueva guía de estudio nos está llevando a hacer una serie de preparativos en relación a la guía de estudio anterior. Recuerden que estábamos estudiando los 3 mensajes cósmicos. Bueno, los 3 mensajes cósmicos yo lo estoy enlazando con esta guía de estudio titulada A los Efesios y ya ustedes notarán el por qué. Así que vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dirija en este estudio. Oremos. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra, pero más que nada, gracias, Señor, por habernos cuidado durante la noche. Hubo mucha actividad en la comunidad anoche y además mucha calor, pero damos gracias a Dios porque a pesar de ello nos diste un descanso reparador. Dirígenos ahora, Señor, en el estudio de tu palabra. Que tu Santo Espíritu tome el control de nuestras mentes, nuestros corazones, que podamos aprender la lección que tienes preparado para nosotros. Pero más que nada, prepáranos, Señor, para tu pronta venida. Que ninguno de nosotros se quede, que todos podamos estar listos para ir a morar a aquel lugar que el Señor fue a preparar para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús lo agradecemos. Amén y amén. Bueno, estamos estudiando una nueva guía de estudio titulada Pablo y los Efesios. Y para beneficio de aquellos que no han estado con nosotros durante la semana, voy a suspender un momentito esto y voy a irme a la guía de estudio que habíamos preparado, en donde hicimos una introducción del autor y del título general. Así que voy a permitirme copiar estas 4 filminas y voy a incluirlas aquí y así entonces podremos, definitivamente que hacer locuras en medio de una presentación no es lo mejor, pero aquí vamos. Muy bien, ahora sí. Vamos a compartir nuevamente la pantalla para que ustedes, como para beneficio de aquellos que no estuvieron durante la semana, puedan conocer al autor. Estuve, como por decir así, estuve viéndolo a él ayer. Él estaba dando el repaso de la lección en inglés y me llamó mucho la atención algunas cosas que puntualizó. Pero conozcamos un poquito el autor de la guía de estudio, no del libro de la epístola de Efesios, de la guía de estudio de este trimestre. Su nombre es John McVeigh. Él es el presidente de la Universidad de Walla Walla en College Place, Washington, Estados Unidos. Él llegó con su familia al noreste en agosto del 2006, noreste de Estados Unidos, procedente de la Universidad de Andrews, o sea, él es un catedrático. Fue profesor del Nuevo Testamento, decano asociado del 1998 al 2000, luego fue decano del Seminario Teológico Adventista del Séptimo Día. Anteriormente, el doctor Bey había enseñado en el Pacific Union College. No sé si le tocó enseñar a mi hermano que es egresado de ese colegio, pero de repente tendré que conversar con él a ver si fue profesor de él. Y fue profesor allí durante 13 años en el departamento de religión y ejerció también durante un tiempo como pastor principal de la iglesia del campus. Así que
Es una persona con bastante experiencia en cuanto a docencia y en cuanto a ser pastor. Pero lo que más llama la atención es que el doctor McVeigh es egresado de la Georgia Cumberland Academy, la Southern Adventist University, Andrews University y Sheffield University de Inglaterra, en donde se le concedió un doctorado en estudios del Nuevo Testamento. Y su tesis se centró en el tema de la iglesia en la epístola a los Efesios. Así que él es especialista en las últimas epístolas paulinas y en especial de la epístola a los Efesios. Él está casado con Pam Albert McVeigh, que es enfermera obstetra y organizadora de eventos. Tiene 2 hijos, Marshall y Macy, ambos graduados de la Universidad de Walla Walla y que ejercen como pastores. Muy inusual que un pastor tenga 2 hijos pastores, hay que felicitarlo, hizo una buena labor en su hogar, que sus hijos pues se entusiasmaron a estudiar la misma carrera que su papá. No sabemos si están dentro de lo que es educación, pero por lo menos sabemos que son pastores. Así que estamos ahora sí estudiando la guía de estudio titulada Efesios, pero el autor puntualizó algo. El autor puntualizó que a pesar de que en la portada dice Efesios, el título general de la lección es cómo seguir a Jesús en tiempos de prueba. Y eso para nosotros es importante, porque ahora mismo alrededor del mundo muchos cristianos están viviendo situaciones sumamente difíciles. Y estamos hablando de situaciones en medio de guerra como Ucrania, en medio de una insurrección como en Rusia, en medio de persecución por ser cristianos en muchos países se está dando y vimos algunas páginas de internet que nos están mostrando las persecuciones y las diferentes anomalías que están sufriendo los cristianos a nivel mundial. Así que esta guía de estudio tiene como objetivo ayudarnos a seguir a Jesús en tiempos de prueba. Y muy importante que recordemos este salmo, que si lo pueden memorizar sería bueno. El salmista nos recuerda que la salvación de los justos viene del Señor. Él es su fortaleza en tiempos de angustia. Y a lo largo del estudio de los salmos que estamos realizando todas las mañanas, nos damos cuenta de que una persona que sí sabía cómo seguir a Jesús en tiempos de prueba era David. David, inclusive en el salmo que vimos hace un instante, en el Salmo 55, le pide al Señor que por favor escuche su oración y que no se esconda de sus súplicas, que esté atento, que le responda, que clama a él en oración y desea que le ayude porque está en angustia. Y saben, cuando vemos el versículo, creo que es el versículo, es el 56 el que estamos viendo. De todas maneras, es que a lo largo de todos los salmos, el Señor David está pidiendo al Señor que lo ayude porque está siendo perseguido por Saúl por envidia, celos, de que, Saúl mató a miles, pero David mató a sus 10,000. Allí fue donde empezó el asunto de que David venció a Goliat. Y desde ese momento Saúl le tuvo envidia a David. Y más cuando se enteró, cuando el sacerdote Samuel ungió a David como el siguiente rey, ya que Dios había desechado a Saúl por no querer seguir las instrucciones de Dios. Y David, más que nadie, sabe lo que es seguir a Jesús en tiempos de prueba. Y en el capítulo, en el Salmo 56,
David menciona en el versículo 3, en el día que temo, yo en ti confío. Cuando estás en angustia, cuando estás pasando por situaciones difíciles, puede ser que ahora mismo, pues, no estás en medio de una guerra como están los de Ucrania, o no estás en un lugar donde estás siendo perseguido por tu fe, pero no tienes paz, te sientes incómodo, eh, hay mucha angustia en tu ser y necesitas paz. El salmista se identifica contigo y él nos recomienda que cuando estés en tiempos de angustia, cuando tú sientes que ya las fuerzas te faltan, cuando no le ves salida a tus problemas, clama a Dios y Él te responderá. Él estará con nosotros en tiempos de angustia. Siempre ha estado con nosotros. Él lo prometió en Mateo 28, versículo 20. Él nos dijo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y sus promesas son ciertas y son verdaderas. Así que si te sientes en angustia, si sientes que no hay salida, y David lo sabe, David lo experimentó, y cuando leí el trasfondo histórico de ese Salmo 56 me quedé pensando, wow, David metió la pata. El salir huyendo de Saúl, abandonar Israel para irse a buscar refugio con los filisteos que eran enemigos acérrimos de Israel. Es más, cuando Jesús venció a Goliat, ¿de qué pueblo era? Era filisteo. ¿Cómo entonces David, habiendo matado al paladín de los filisteos, va a ir a buscar refugio con ellos, huyendo de Saúl? Solo en la cabeza de David funciona eso. Sin embargo, pues el rey actual lo recibió y todo lo demás, pero después llegó un momento difícil cuando se tiene ahora un enfrentamiento entre Israel y los filisteos, y David dice definitivamente que yo no voy a pelear contra mi propio pueblo. Pero a pesar de su metida de pata, Dios lo salvó. Dios le dio una salida a ese problema. Pero cuando regresa a Ziklag, se encuentra de que toda la ciudad fue destruida, la ciudad donde estaba refugiado, su esposa, sus hijos habían sido llevados cautivos. ¿De qué estamos hablando? David sabe lo que se siente estar en angustia. David sabe lo que se siente no saber qué hacer. De repente sus propios hombres se le vuelcan, le dicen, ve acá por culpa tuya, ahora han destruido todo lo que tenemos y se han llevado a nuestras familias y están buscando cómo apedrearlos. Usted puede leer eso en 1 Samuel capítulo 29 y se dará cuenta de que David sabe lo que es estar entre la espada y la pared, sabe lo que es estar así. Así que hablar de tiempos de angustia, David lo sabe y él puede hablar con propiedad de lo que se siente estar en angustia, lo que se siente estar en temor, lo que se siente no saber qué hacer, a dónde ir. Ya no se puede confiar en nadie, ya él no sabe qué hacer y pide a Dios que lo ayude. Refugiémonos en Dios, busquemos a nuestro amante Salvador Cristo Jesús en tiempos de angustia, y aun cuando no estás en tiempos de angustia, refúgiate en Él, busca paz. Tener paz con Dios y paz con los seres humanos es un estado fantástico. El saber que estás en paz con Dios, de que no hay pecados, de la cual el Espíritu Santo te pueda hacer mención, es algo que te reanima, es algo que te ayuda, que te fortalece, que te permite descansar en la noche, que te permite trabajar durante el día y hablar libremente con el Señor porque sabes que estás en paz con Él. Sí, David sabe lo que es tiempos de angustia y a pesar de sus situaciones, David
busca refugio, sabe que la salvación de los justos viene del Señor. Y esta epístola a los Efesios está justamente orientada para que nosotros nos refugiemos en Jesús en tiempos de prueba. Así que el propósito de la guía de estudio es que nosotros podamos experimentar nueva emoción de seguir a Jesús en tiempos difíciles. Es fácil seguir a Jesús cuando todo está perfecto, cuando, bueno, no hay nada que realmente nos esté presionando, pero qué difícil es seguir a Jesús cuando todo se te opone. Es más, anoche estábamos viendo una película de, creo que la página, la aplicación se llama Feliz 7 Play, y es un grupo de jóvenes que se ha propuesto dar a conocer testimonios de otros jóvenes que han pasado por situaciones difíciles y lo han llevado a hacer películas. Y ayer estaban dando el estreno, no me había percatado de que había una segunda parte. Es más, nunca vi la primera parte. Así que estoy buscando la película. Creo que se llama 23:59, en el último minuto, segunda parte. Y allí se muestra cómo seguir a Jesús en tiempos difíciles. Y habla de un joven que quiere bautizarse, quiere seguir a Jesús, pero sus padres se oponen. Y es más, todos se oponen. Él es el único que desea seguir a Jesús. Y pues a pesar de la oposición de su familia, decide bautizarse, y para tragedia, el día de su bautismo, regresando a casa, se encuentra con una persona que fue enviada para robarle el saco, el vestido completo que había utilizado para celebrar su bautismo. Y esa persona pues lo amenaza y le dice, dame el saco, pero el saco lo tenía su amigo, no lo llevaba a él. Y cuando él vio que el joven saca un arma, y el joven, que creo que se llama Hidalgo, abraza a su amigo y a una amiga que iban con él, y él, en lo que los abraza, el hombre le dispara por la espalda. Wow. Situaciones difíciles, tiempos difíciles. La película me dejó que yo decía, ¿cómo es posible ahora que el muchacho se entrega a Cristo, ahora se nos va a morir en el camino? Pero gracias a Dios no fue así. Y gracias a su fidelidad y a su entrega a Dios, la persona más difícil de su familia, que era su papá, decidió darle la oportunidad a Cristo en su vida. Y así pues termina la película. Así que te exhorto, ustedes busquen 23:59. Estaba tratando de buscarla aquí, pero no la encuentro. Así que 23:59, aquí está, ya la encontré. 23:59 hasta el último minuto se llama la película. Y muy interesante, muy interesante, muy interesante. Vean la primera parte, vi la segunda parte anoche sin saber que había una primera parte. Pero hablar de tiempos difíciles, hay jóvenes que están pasando tiempos difíciles, hay personas que están pasando tiempos difíciles. Y el apóstol Pablo sabe lo que es también pasar tiempos difíciles, y él aprendió a seguir a Jesús en esos tiempos difíciles. Y nos dice en 2 Corintios 12:10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué interesante, aprender a seguir a Jesús en persecuciones. Pablo tuvo cualquier cantidad, es más, y ahora lo vamos a ver. Pablo escribe la epístola a los Efesios desde la prisión en Roma. Había sido encarcelado por predicar el evangelio ante los gentiles. Él se había propuesto conquistar todo el imperio romano para Cristo.
y no se iba a detener hasta cumplir con su misión, y por ello estaba ahora en prisión. Él sabe lo que es seguir a Cristo en tiempos difíciles. Y miren usted, dice, por amor a Cristo, se goza en las debilidades, en las afrentas, en sus necesidades y en sus persecuciones y en sus angustias. ¿Cómo nosotros podemos seguir a Jesús en medio de situaciones difíciles? Eso es lo que vamos a aprender en esta guía de estudio. Así que la lección número 1 se llama Pablo y los Efesios, y vamos a conocer un poquito, vamos a hacer una introducción a esta lección y vamos a aprender cómo seguir a Cristo, pero vamos a hacerlo a través del ejemplo del apóstol Pablo. Y vamos a aprender también el versículo a memorizar que viene de Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10, y estuvimos metiéndonos un poquito en el detalle de este versículo, que no vamos a hacer hoy, pero sí le vamos a decir que cuando Pablo nos dice que Dios le dio a conocer el misterio de su voluntad, cuando se habla de misterio, nunca interpretemos que es que Dios nos está escondiendo algo, tipo lo que le dijo la serpiente a Eva, de que sí, Dios lo que quiere es que no comas del fruto porque el día que comas del fruto serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. No, no, no. Dios no esconde nada de nosotros. El problema lo tenemos nosotros, que Dios quiere revelar muchas cosas, quiere revelar su voluntad, pero nosotros no estamos en disposición espiritual, ni emocional, ni física de comprender lo que Dios quiere revelarnos. Aquí es en donde está el problema. Entonces, Dios simplemente retiene la información hasta que nosotros estemos preparados para recibirla. Y en este caso, retuvo información, aunque por muchos lados trató de comunicar su voluntad, pero lamentablemente el pueblo de Israel no estaba en disposición de conocer o de aceptar esa verdad. ¿Y cuál es la verdad que Jesús quería comunicarle al pueblo de Dios y a los discípulos en particular? Que el plan de salvación es para toda la humanidad. No era solamente para los judíos. Y los judíos habían recibido el plan de salvación y se lo habían adueñado, se lo habían quedado como que, ok, Dios nos favoreció, nosotros somos lo mejor de lo mejor. Y se quedaron con el plan de salvación y no quisieron compartirlo con nadie. Y Jesús lo que vino a hacer fue a derribar el muro de separación que había entre gentiles y judíos y darnos a conocer a todos que la salvación de nuestros pecados está a disposición de todos y no solamente a disposición de los gentiles. Ese era el gran misterio que dice Jesús en este versículo, que quería comunicar según su beneplácito, pero no había cómo, no había cómo. Así que podemos aprender este versículo ya sabiendo el contexto de lo que el apóstol Pablo nos quiere comunicar. Vamos a meternos un poquito más en la introducción de la epístola a los Efesios. Éfeso fue una de las poblaciones en las que Pablo dedicó mucho tiempo a evangelizar. Los efesios recibieron, y déjenme poner aquí mi cursor, los efesios recibieron con mucho interés el evangelio e incluso tomaron medidas drásticas para abandonar su antiguo estilo de vida. Y vamos a ver algunas de esas medidas drásticas. Con el corazón roto, Pablo tuvo que irse, despedirse, advirtiéndoles de una futura apostasía en sus filas. Y algún tiempo después sintió la necesidad de instruirlos y de animarlos a través de una carta, la epístola a los Efesios. Pablo no quería que todo el esfuerzo de 3 años que él permaneció en Éfeso se fuera a pique. Necesitaba que aún estando él ausente, ellos pudiesen reanimarse, reanimar su fe
y seguir adelante siendo fieles y compartiendo la palabra con aquellos que no le conocen. Así que en esta guía de estudio vamos a ver quién es el autor, vamos a ver que Pablo evangeliza a Éfeso, cuáles son las reacciones ante la presentación del evangelio en ese lugar. También vamos a ver quiénes son los destinatarios y también vamos a ver cuál es la temática de la epístola a los Efesios, el estilo elevado y las metáforas que utiliza Pablo para escribir su carta y el tema principal, que es Cristo. Así que vamos a meternos en la materia, vamos a conocer un poquito al autor y vamos a conocer que el autor es Pablo. Y Hechos 18-19 nos dice, y llegó a Éfeso y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Así que en tiempos de Pablo, Éfeso era una ciudad próspera, capital de la provincia romana de Asia. El templo de Artemisa, que es el templo que aparece aquí, llamada Diana por los romanos, era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Increíble. Al final de su segundo viaje misionero, Pablo hizo una breve campaña de evangelización en Éfeso. Allí él dejó a Priscila y Aquila, una pareja que se quedó para darle seguimiento a lo que Pablo había empezado a hacer. Pero fue durante su tercer viaje cuando Pablo consolidó su obra en esa ciudad. Así que vamos a ver un poquito lo que es la cronología de la evangelización o la presentación del evangelio en esta ciudad de Éfeso. En el año 52 después de Cristo, Pablo evangeliza a Éfeso y eso lo vemos en Hechos capítulo 18, versículos 19 al 22. En el año 52-53, Aquila, Priscila y Apolos predican y se quedan allí en Éfeso. En el año 53-56 después de Cristo, ahora Pablo se dedica 3 años a la predicación del evangelio en Éfeso. En el año 57 después de Cristo, en Mileto, se despide de los ancianos de Éfeso a raíz del motín que se dio en el anfiteatro, donde a 2 de los colaboradores de Pablo se les había acusado de estar predicando acerca de Cristo y que a raíz de eso la venta de las estatuillas de Diana que se utilizaban para los diferentes ritos y para lo que llamamos la adoración a la diosa Diana había disminuido. Y estos artesanos que hacían estas estatuillas y que se pues mantenían sus negocios, estaban viendo a sus negocios prácticamente en ruina por la predicación del evangelio. Así que hubo un motín en un anfiteatro, tomaron a estos 2 colaboradores de Pablo y los llevaron ante la justicia. Y a raíz de eso se le pidió a Pablo que abandonara el lugar para evitar que fuese apresado o que fuese apedreado. Así que entonces Pablo se despide de los ancianos de Éfeso y lo hace en Mileto. Y entonces, unos años después, en el 62 después de Cristo, desde Roma, Pablo escribe la carta a los Efesios. Esa es la cronología y todo esto aparece en el libro de los Hechos. Así que vamos a ver un poquito cuál fue una de las reacciones ante la predicación del evangelio en esa ciudad tan populosa que es la ciudad de Éfeso. Y nos dice Hechos 19:19 lo siguiente: asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Usted se va a sorprender de lo que pasó
Aquí. Aquí los cristianos de Éfeso quemaron voluntariamente libros de magia por un valor de 4 millones de euros. ¿Qué les motivó a hacerlo? Bueno, ellos comprendieron que Jesús es más poderoso que Satanás y que para servir a Jesús debían romper toda conexión con los poderes satánicos. ¿Cómo llegaron a esa conclusión? Bueno, lo que pasó fue que hubo, yo no sé por qué la gente se mete en estos problemas. Hubo un señor que, si la memoria no me falla, se llamaba Demetrio, y él decidió hacer un exorcismo a, a un hombre que tenía un espíritu, un demonio. ¿Y qué hace? Le dice, en el nombre de Jesús que predica Pablo, te digo que salgas de él. Aló, si tú no crees en el Jesús que predica Pablo, ¿por qué te metes en esos menesteres? Pero bueno, el hombre hizo esa incursión. ¿Y para qué fue? El espíritu que estaba dentro del hombre, el espíritu maligno que estaba dentro de ese hombre le dice, mira, yo conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿y tú quién eres? Y los espíritus de demonio que estaban en ese hombre le saltaron a estos otros y estos salieron huyendo desnudos del lugar. Y ese incidente se regó a todo Efeso. Y, y pues a raíz de ese incidente se dieron cuenta de que Jesús es más poderoso que Satanás y que para servir a Jesús era necesario entonces romper toda conexión con los poderes satánicos. Así que no todos, dice, reaccionaron así. Demetrio, constructor, ajá, pero sin embargo no todos reaccionaron de esa manera, no todos decidieron cortar toda conexión con los poderes satánicos. Demetrio, que era el constructor o el artesano de las estatuillas de Diana, como les había dicho, se vio amenazado con su negocio y entonces por ello se dio el motín en el anfiteatro para dejar o persuadir a aquellos que estaban predicando acerca de Jesús que lo dejaran de hacer para que sus negocios pudiesen florecer. Así que a causa del tumulto que Demetrio provocó, Pablo tuvo que abandonar la ciudad. Wow. Ustedes saben una cosa, yo a veces me quedo pensando, nosotros acá, los cristianos de esta época del siglo XXI, yo no he visto que nosotros tengamos un impacto como los que tenían los apóstoles en ese tiempo después de Jesús. Yo siento como que o nosotros estamos apagados o como dice el autor, tenemos que renovar la emoción de predicar el evangelio porque pareciera ser que la predicación del evangelio en los lugares donde nosotros estamos no tienen impacto. La gente sigue viviendo su vida normal y da la impresión de que no hay ese impacto como los que tenían los apóstoles. Y ojalá que nosotros, a través del estudio de esta guía, de esta epístola a los Efesios, podamos realmente reanimar, reavivar esa emoción, ese primer amor que por regla general tenemos cuando conocemos a Jesús y que las personas a nuestro alrededor sean impactadas con nuestra vivencia, con nuestra presentación de lo que significa entregar sus vidas, entregar nuestras vidas a Jesús. Tal vez eso es lo que nos está haciendo falta, más testimonio de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas y probablemente eso es lo que haría impacto para que las personas, al igual que en el tiempo de Pablo, pues tengan el deseo de seguir a Jesús y de cortar toda conexión con los poderes satánicos. Y nos dice el libro escrito por la hermana White de los Hechos de los Apóstoles lo siguiente: estos tratados sobre adivinación
contenían reglas y formas de comunicarse con los malos espíritus. Eran los reglamentos del culto de Satanás. Aló. Instrucciones para solicitar su ayuda y obtener de él información. Increíble. Yo no sabía que eso existía. Bueno, me estoy desayunando. Reteniendo estos libros, los discípulos se hubieran expuesto a la tentación. Vendiéndolos, hubieran colocado la tentación en el camino de otros. Así que habían renunciado al reino de las tinieblas y para destruir su poder no vacilaron ante ningún sacrificio. Así, la verdad triunfó sobre los prejuicios de los hombres y también sobre su amor al dinero. 4 millones de euros. En la cartilla, en la guía de estudio nuestra decía que eran 4 millones de dólares. Así que, sea como sea, estamos hablando de que ellos tuvieron que tomar la decisión. Ok, esto costó dinero. ¿Lo vendo? Si lo vendo, otro va a estar expuesto a la tentación de usar los libros. ¿Qué hago con esto? Nosotros, cuando conocimos el Evangelio, aprendimos que la vestimenta de la mujer debe ser sencilla, sin ostentación, sin joyas ni perlas, ni nada por el estilo, ni peinados ostentosos. Y cuando conocimos el Evangelio, nosotros usábamos joyas. ¿Qué hicimos con las joyas? Bueno, tentados a venderlas, sí. Botarlas, como que no. Recuerdo que mi mamá tenía perlas preciosas, muy bonitas, y las dejó guardadas o se olvidó de ellas por completo. Es más, cuando ella falleció, me las encontré y me quedé, mami, ¿por qué guardaste esto? Hubieras, no sé, empeñarlo, no sé, pero es que empeñarla es como venderlas, así que ella, como no supo qué hacer con ellas, las dejó. Y para serles franca, no sé ni no recuerdo ni qué fue lo que yo hice con ellas. Así que estamos en la misma situación. Estás con esto que cuesta y que tiene un valor y no sabes qué hacer con ellas. Pero Dios triunfó sobre nuestro amor al dinero, porque al tener estas cosas que tienen valor, uno diría, bueno, podemos utilizarlas para obtener dinero. Y saben, una de las cosas que hizo nuestra iglesia un tiempo atrás, muchos años atrás, fue solicitar a los miembros traer todas esas joyas. Y esas joyas, si la memoria no me falla, se vendieron. Y con el monto adquirido de la venta, logramos comprar el terreno donde hoy en día está la iglesia. Y fue algo que no se nos había ocurrido, pero se utilizó el recurso para comprar el terreno. Así que si usted está en una situación parecida, demande de Dios sabiduría para saber qué hacer con todas estas cosas que tienen un valor. Ellos decidieron quemarlas porque tener reglamentos de culto a Satanás con instrucciones, eso no sirve para nadie. Así que era mejor quemarlas y deshacerse de ellas. Y eso fue lo que hicieron, una gran quema. Así que vamos a ver un poquito ahora sobre los destinatarios. Vamos a conocer un poquito a los efesios. Y en Efesios 1, capítulo 1, de quitar esto aquí, nos dice lo siguiente: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Dos cositas saltan a reducir aquí. Uno, Pablo se identifica como el autor a la epístola a los Efesios. No sé por qué hay algunos eruditos que dudan de su autoría de esta epístola, pero bueno, él se identifica como el que escribe. Y hay algo que también llama la atención.
algo que en el tiempo de Pablo prevalecía era el hecho de que la gente decía que Pablo no había estado con Jesús cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, y por ende que él se autodenominara apóstol de Jesucristo era lo que muchos cuestionaban. Pero cuando usted lee la narración en Hechos de cómo cómo Saulo de Tarso llegó a conocer a Jesús personalmente, cuando Jesús se le aparece en visión, lo tumba del caballo y le pregunta, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo se da cuenta de que realmente ese grupito que se le había llamado el camino era realmente seguidores de Jesús y que Jesús es Dios. Cuando Saulo de Tarso llega a entregar su vida por completo a Jesús, Jesús lo tuvo recluido por un tiempo, por unos años, preparándolo para que fuese a los gentiles a llevar las buenas nuevas de salvación. Él fue llamado por Jesús, fue preparado por Jesús para realizar esta misión. Y por eso es que él escribe que él es apóstol de Jesucristo, no por voluntad propia de él, sino por voluntad de Dios. Interesante. Cuando tú y yo recibimos un llamado para seguir a Jesús, él nos convierte también en apóstoles, en discípulos. Somos llamados a salir del mundo y a entregar nuestras vidas a Jesús. Y él nos envía, como dice Mateo 28, 19, 20, nos dice, y hacer discípulos a todas las naciones. Del momento en que usted acepta ser un discípulo de Jesús, usted también se convierte en un apóstol. El apóstol es un mensajero, uno que es enviado. Así que si tú y yo hemos sido llamados y hemos sido enviados, entonces también somos apóstoles de Jesucristo por voluntad de Dios. Qué interesante, ¿verdad? Así que Pablo escribió, regreso para acá arriba, Pablo escribió una carta, una epístola. No era una carta personal, sino una carta que estaba dirigida a toda la iglesia. Y esta debía ser leída en público por Tíquico, portador de la misma. Y recordamos que Tíquico fue aquel joven, escuchando la predicación de Pablo, que estaba sentado en la baranda de un balcón de cansancio de escuchar la predicación de Pablo esa noche, se durmió y se cayó del balcón y murió. Sí, Tíquico murió. Y usted dirá, bueno, si Tíquico murió, ¿qué hace aquí como portador de la epístola a los Efesios? Bueno, Dios hizo un milagro a través del apóstol Pablo. Pablo oró para que Tíquico pudiese resucitar y resucitó. Y así que ahora Tíquico es el portador, es el embajador, es el mensajero, el colaborador del apóstol Pablo para llevar esta epístola a los Efesios y también a otros lugares que Pablo le designó. Así que en aquel tiempo la iglesia se reunía en distintos hogares donde se juntaban varias familias para adorar. Muy importante que recordemos que en Éfeso no existían templos para adorar a Dios. Lo que existían eran templos para adorar a la diosa Diana. Así que estamos hablando de que esta es una nación que adora otros dioses. Y a medida que los efesios fueron conociendo a Jesús, no les quedó de otra que establecer lo que llamamos iglesias hogares, en donde las personas se reunían en los hogares de los creyentes y recordando que iglesia es un grupo de personas y no el templo. Entonces ellos formaban la iglesia en los diferentes hogares de los creyentes. Así que esta carta a los Efesios fue llevada de hogar en hogar y se leía a las personas que se reunían en esos lugares.
Y también fue lo mismo con la epístola a Filemón. Así que en los hogares, además de los miembros de la familia, ¿quiénes asistían a la iglesia? Los esclavos, los mandantes o trabajadores libres e incluso clientes del anfitrión del hogar. Así que Pablo aprovechó esta situación para incluir en su epístola mensajes especiales para algunos de estos grupos. Qué interesante saber la composición de la iglesia y saber quiénes fueron los destinatarios de esta epístola a los Efesios. Vamos a ver un poquito entonces la temática y ya estaremos finalizando esta interesante introducción al estudio de la epístola a los Efesios. Vemos aquí un bosquejo de la carta a los Efesios. La primera parte es una sección doctrinal en donde el apóstol Pablo inicia dándoles una bendición en Efesios capítulo 1, versículo 3, en donde dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En la sección doctrinal, en la segunda sección, en la segunda parte, él ora por la iglesia y dice que no cesa de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. En la parte C dice que él pide unidad de judíos y gentiles. Y usted va a notar que ese es el centro, el meollo del propósito de la epístola a los Efesios. Unidad entre judíos y gentiles. Y nos dice Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Jesús vino a derribar todo muro de separación entre nosotros. Todos formamos parte de una iglesia, de un solo redil, y tenemos un solo pastor, que es Cristo Jesús. En la cuarta parte tenemos la revelación del misterio de Cristo que vemos en el capítulo 3 de Efesios, versículo 19, y dice: de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Así que esta es la primera sección doctrinal. Habla meramente de doctrinas, y el autor lo mencionó cuando estaba repasando la lección ayer. Dice que la primera parte de los Efesios, Pablo habla de doctrina, y que en la segunda parte de los Efesios habla entonces de la parte práctica, la sección práctica. Y allí, a partir del capítulo 4, se menciona que todos debemos estar unidos por medio de los dones que el Espíritu Santo le ha dado a cada miembro para edificación del cuerpo de Cristo. También nos habla de que debe haber un cambio en nuestra manera de vivir, un cambio en nuestro estilo de vida, y que debemos despojarnos de nuestra antigua manera de vivir, que está viciado con los deseos engañosos, que debemos practicar el cristianismo en el hogar. Y allí habla de la relación en la familia, la relación del esposo con la esposa, de los hijos con los padres. Muy importante esto. Y al final concluye su epístola hablándonos de nuestra defensa contra el enemigo, la armadura que todos nosotros debemos portar todos los días para estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esta es la estructura, el bosquejo del estudio que vamos a tener de la epístola a los Efesios. Y vemos un poquito ahora el estilo elevado y la metáfora con que escribe Pablo en la epístola a los Efesios. Y dice Efesios capítulo 3, versículo 13, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Algunos años después de haberse despedido de los ancianos en Efeso, en Mileto,
Pablo se encontraba prisionero en una casa alquilada en Roma. Durante este descanso pensó que su prisión podría desanimar a los efesios. Así preparó una carta con un elevado estilo literario, bien redactada, con repeticiones pensadas en grabar en sus oyentes las verdades espirituales. También incluyó, además, 4 metáforas. ¿Qué es una metáfora? Regresando a mis clases de español. Una metáfora es el estilo literario que se utiliza para dar a conocer un mensaje, una idea, pero utilizando ejemplos de la vida práctica. Y aquí vemos que Pablo utiliza la metáfora y habla de la iglesia como el cuerpo de Cristo. También habla de la iglesia como un templo, un edificio. Habla de la iglesia como la esposa de Cristo y habla también de la iglesia como un ejército. 4 metáforas para hablar de la función que como iglesia debemos tener y por medio de la cual podemos presentar a Jesús ante las personas que no le conocen. El tema principal de toda la Biblia y de la epístola de los Efesios, Cristo. Así que nos dice Efesios 2:5, aún estando nosotros muertos en pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Y no hay duda acerca del tema principal de la carta. En sus distintas formas, Jesús, Cristo, Jesucristo, no importa cómo se le menciona, se menciona 49 veces a Jesús. Y nos dice qué hace Jesús por nosotros. Jesús nos salva, nos hace semejantes, nos hace a su semejanza para hacer el bien, une a judíos y a gentiles, muy importante, nos da la seguridad de poder acceder al Padre. Nadie va al Padre si no es a través de Jesús. Habita en nuestro corazón, nos dota de dones espirituales, nos ayuda a crecer, es nuestro ejemplo de amor y es el Señor a quien servimos. Todo eso lo vamos a ver en la epístola a los Efesios. Y Pablo, ¿qué es lo que está buscando? Reavivar nuestro compromiso espiritual. ¿Sí? Nosotros, de tantos años de seguir a Jesús, de repente como que perdemos esa emoción, ese brillo por presentar a Jesús. Y nos volvemos rutinarios, como que hay otro sábado más, hay que ir a la iglesia, cantamos alabanzas, pero estamos siguiendo a Jesús, pero por rutina. Y Pablo lo que quiere es, hey, despierten, despierten. Vamos a renovar ese compromiso. Vamos a predicar el evangelio con ese brillo que teníamos al principio. Y eso es lo que quiere hacer a través de la epístola a los Efesios. Recordándonos que somos parte de la iglesia y que es el corazón mismo del plan de Dios unificar todas las cosas en Cristo Jesús. Y concluimos diciendo, estos mensajes, las cartas de Pablo, escritos no con poder humano, sino con el de Dios, contienen lecciones que deben ser estudiadas por todos, lecciones que será de provecho repetir frecuentemente. En ellas, en estas epístolas, encontramos delineada la piedad práctica. Hay que poner en práctica el evangelio. Eso de que todo es teoría, sí, yo me conozco la Biblia de tapa a tapa, yo he leído los libros de la Biblia, yo sé lo que dice. Ah, sí, ya yo no tengo que estudiar la guía de estudio porque ya yo me lo sé. Eso no es la idea. Lo que se quiere es que todo lo que hemos aprendido en teoría lo llevemos a la práctica. Y de esa manera, al poner en práctica lo que hemos estudiado en la palabra de Dios, aquellas personas que nos están observando, y créanme, muchas personas nos están observando, nosotros podamos dar testimonio de lo que significa seguir a Jesús. Y al hacer eso, estaremos
llevando a las personas a que ellos también quieran conocer a Jesús y puedan prepararse para la vida eterna. Y de eso se trata este estudio de la epístola a los Efesios. Así que espero que los haya animado a estudiar esta epístola con nosotros y que a partir de mañana podamos ver la segunda lección, que no sé cuál será, pero creo que vamos a incursionar un poquito más a fondo y vamos a estar, déjenme ver aquí la segunda lección, cómo se titula. Ajá, la tengo en inglés, pero nos dice la segunda lección que vamos a estar hablando acerca de el plan, el gran plan cristocéntrico de Dios. El gran plan cristocéntrico de Dios es la lección que estaremos viendo a partir de mañana. Así que les invitamos a que se unan con nosotros y que podamos llegar a conocer cuál es ese gran plan que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Oremos. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estudiar este libro esta epístola a los Efesios, y que nosotros, al igual que ellos, por lo menos acá en Panamá, que somos una ciudad portuaria, como también lo fue la ciudad de Éfeso, siendo un país de tránsito donde llegaba y venía mucha gente, Señor, Pablo aprovechó para compartir el Evangelio, para que aquellos que llegaban a Éfeso, que eran de otras naciones, también pudiesen llevarse a sus naciones el Evangelio. Que nosotros también podamos aprovechar que siendo Panamá también un país, un centro, un hub, en donde muchas naciones vienen, muchas personas de otros países vienen, y algunos hasta se quedan a vivir con nosotros, que nosotros también podamos compartir el Evangelio con ellos y que ellos también puedan llevarse el Evangelio a sus respectivos países. Pero más que nada, Señor, aquellas personas que tú pones a nuestra disposición, que ellos también puedan ver a Cristo en nosotros, que el Espíritu Santo pueda santificarnos hoy en especial, que es el santo día de reposo, que podamos tener una comunión con Jesús tan, pero tan íntima, que las personas puedan ver a Jesús en nosotros y puedan sentirse atraídos a conocer a Jesús y a entregar sus vidas a Él. Gracias, Señor, por este estudio de la epístola a los Efesios, y que muy pronto, cuando vengas por segunda vez, podamos estar listos para ir a morar contigo por la eternidad. En el nombre de Cristo Jesús lo agradecemos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y que tengan un excelente sábado. Gracias, Rosy. Gracias. Gracias, le damos a Dios. Gracias también a Rosita. Nuestro invitado, Reyes, ¿está por allí? ¿Tiene algún comentario? ¿Cómo no, pastor? Muy bien. Gracias, Rosy. Gracias. Es que yo estoy viéndolo por televisión. Ajá, okay. Aló. Sí, sí, te escucho. Está bien. Sí, lo estaba viendo por televisión, muy bien. Okay. Definitivamente que uno cada día más va creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Me gustó el Efesio. Aló. Sí, te escucho. Sí, te escuchamos, Reyes. Sí. Sí, me gustó la enseñanza del día sábado, del día de hoy. Amén. Amén, amén, amén. Ok, gracias, Reyes. Estos mensajes, dice la última cita, las cartas de Pablo, escritos no con poder humano, sino con el de Dios, contienen lecciones que deben ser estudiadas por todos. Lecciones que será provechoso repetir frecuentemente. En ellas encontramos delineada la piedad práctica. Se formulan principios que deben ser seguidos en cada iglesia y se define el camino
que lleva a la vida eterna. Con esta cita de Elena G. de White del libro Hechos de los Apóstoles, escrito por ella misma, en la página 375, les recordamos que al que el Señor llama, capacita, ¿verdad? Al que envía, lo acompaña acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús. a través de la Biblia. Todos juntos. Rumbo al cielo. Rumbo al cielo. Reyes, regálanos una oración para cerrar esta programación, por favor. Sí, como no, pastor. Primeramente le doy gracias a Dios por todas las cosas hermosas, por toda su enseñanza, por los hermanos. De igual manera, por este día tan maravilloso que es un día de reposo, un día de relación con nuestro Padre Celestial. Estamos orando, Padre, tú que estás en el cielo, santo, santo, santificado eres tú. Venga a tu reino, Señor, toma el control, Señor, aquí en la tierra como en el cielo, y danos hoy, como siempre lo has dado, el pan de cada día. Señor, perdónanos nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y permítenos, Señor Jesús, seguir en ese camino estrecho hacia la vida eterna, porque tú nos has dicho, Señor, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti como único Señor. Así que quisiéramos cada día más conocerte a través de tu palabra y saber que esta es la vida eterna. Así que no nos deje que el Espíritu Santo de Dios esté cada día más alimentando y creciendo en la estatura del varón perfecto. Padre, oramos también por los hermanos que hoy día se dirigen hacia la iglesia, hacia la iglesia para aprender y a conocerte más de ti. También oramos por los enfermos que están hoy día, ¿sabe? Esperando, Señor, ese gran milagro que te pase en tu Santo Espíritu. Y también te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios misericordioso, Señor. Así que no nos abandones, Señor, y permítenos, Señor, estar en comunión cada vez más. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Así llegamos al final de nuestra transmisión. Ha sido una producción del Ministerio Conéctate a Jesús, con la participación de nuestro invitado especial, César Reyes, mi querida esposa Rosita, y este servidor suyo, José Moreno. Le decimos feliz sábado. Disfruten el día y nos vemos mañana si así el Señor nos lo dispone. Bendiciones. Rosita,